Buenas tardes, estamos encontrándonos en Diálogos y como les habíamos anticipado ya por las redes sociales, está con nosotros Galo Cárdenas, es el consultor en transporte sostenible, y Renato Andrade, un joven periodista que además ha tratado el tema, lo tomó como estudio el tema de la bicicleta, pero también puede comentarnos el tema de la movilidad en la ciudad de Quito, y yo diría desde la experiencia de un estudiante universitario que ahora ya es periodista, que hace deporte sobre todo. Alguna cosa le podemos preguntar del Independiente y cómo le fue ayer, cómo siente él eso. Y con Galo Cárdenas, que no sé si es ingeniero. Sí, es ingeniero. Habíamos tenido un intercambio de información y le decía que en este medio, en este espacio, esto de hacer una carta a la Supercon, nos hacen tanto todos los días. Si nos interesa el tema, si vemos que la ciudadanía está interesada, no hace falta, y peor como amenaza una carta a la Supercom. Tiene derecho a hacerlo, la ley está ahí para que la aplique. Lo que no encontraba era en qué parte se podía encontrar una aclaración, porque uno aclara cuando ha sido mencionado, y eso dice la propia ley, pero cuando se tiene una posición y se tiene una idea, no es aclaración, es poner una posición. Dicho eso, les doy la bienvenida a los dos, gracias por acompañarnos. Y entonces, ingeniero Cárdenas, usted tenía una preocupación de lo que había dicho aquí en una entrevista el señor Abad, el de Justicia Vial, ¿no es cierto? ¿Cuáles son sus puntos de vista distintos a lo que el doctor Abad sostenía aquí? Bienvenido, buenas tardes. Muchísimas gracias, Francisco, por el espacio. Más que una aclaración, nosotros lo que personalmente me interesaba es poder dar a la ciudadanía otra perspectiva al respecto de lo que está pasando en la solución vial Guayasamín. Estrictamente en el tema Guayasamín. No, el tema Guayasamín es un tema... Es una cosa, exacto, es la punta del iceberg, digamos, de la real problemática de la movilidad en la ciudad. Hay problemas que están debajo del tráfico y debajo de lo que nosotros podemos ver y escuchar, que es el tráfico y el caos y todo este tema. Pero lo más importante que podemos tener ahora la ciudadanía es la posibilidad de ver qué está debajo de ese problema y después contrastar con la solución que se está proponiendo ahora en la ciudad. Y básicamente lo preocupante alrededor de las ideas que se expresaron en el programa anterior es que la ciudad no puede esperar tener un transporte, digamos, de calidad, o un transporte público de acceso a todos, adecuado para poder generar medidas de otro sentido que puedan abrirnos la posibilidad para tener una ciudad diferente, una ciudad que no esté basada en el auto privado. Abad decía que necesitamos no solo mirar una especie de movilidad, sino de que tenga el concepto global de manejo de combustible, control de energía, control del aire también. Y claro, movilidad. Esta es una ciudad de 71 kilómetros de largo y 8 de ancho, con ramales a todos los lados. Y entonces, claro, no puede esperar, y eso sí. Claro, y básicamente lo que dicen los libros y lo que dice la técnica es que para nosotros poder gestionar el tráfico y la movilidad como tal, necesitamos gestionar la oferta y gestionar la demanda. Gestionar la oferta significa aumentar o quitar vías, y gestionar la demanda significa la necesidad que tenemos por realizar viajes motorizados. Por ejemplo, para nosotros gestionar la demanda tenemos medidas, si queremos hacer que la gente maneje menos, tenemos medidas para empujar y alejar. Las medidas para empujar son el costeo, o sea, poner costos reales a la movilización en auto. Vamos a decir, las tarifas de peaje urbano que existen, como hay en Londres, como hay en algunas otras ciudades, y tenemos las otras medidas que jalan a los conductores para el transporte público. Entonces, una no puede estar separada de la otra. Si nosotros queremos gestionar la demanda de viajes motorizados, tenemos que gestionar las dos paralelas. Y la solución vial Guayasamín solo hace la primera, solo aumenta la oferta. Pero no es solamente, no es que aumente la oferta, sino encuentra una solución en este momento con unos problemas reales que tiene la ciudad, mientras se busca esta otra que usted plantea, de una solución donde los ciudadanos podamos tener, qué sé yo, un poco más de dignidad en transportarnos en la ciudad. Claro, principalmente los conductores, lo que
lo que necesitan los conductores es tener una buena calidad de vida. Y esa calidad de vida va a ser lejos de sus autos. Y no necesariamente manejando. Exactamente. Sí. Pero si no pueden manejar ahora, que están en su derecho también, ¿a qué transporte se suben? Es complicada la situación, hay que decirlo que primero hay que, como le decía, el tráfico es solo una expresión del problema. El problema que está debajo es el mal uso del suelo, la falta de planificación y principalmente que caemos en un círculo vicioso, el círculo vicioso del auto privado que se le dice. Entonces este círculo vicioso empieza con el aumento de la necesidad de vías, digamos, por acá se resuelven con más vías y después la gente se compra más vehículos porque se hace más atractivo y seguimos en este círculo vicioso. Entonces esta solución Villalba-Guayasamín es parte del problema, digámoslo así. Está ofreciendo mayor capacidad, hace más atractivo. Lo que está es dando también una solución. No es parte de un problema, no solo porque no existe, sino que quiere solucionar un tema de entrada, pero también de salida de vehículos. Sí, claro que sí, pero lo de fondo, o sea, lo de fondo está cómo se mueve la gente. Lo de fondo desde su concepción. Exactamente, y también desde los números, y también desde la realidad. La realidad es que el 77% de los viajes se realizan en transporte público y el 23% de los viajes se realizan en transporte privado, taxis y vehículo privado. Y este 23% ocupa el 80% de las vías. Entonces el primer reto que tenemos es cómo balancear esta realidad, porque esto no es algo que creemos desde la parte filosófica, sino es una estadística y lo que está haciendo ahora las grandes capitales del mundo. Y vamos entonces a pedirle ahora a Cristian, que en las redes le dicen Renato, pero también en la radio, ¿no? Sí. Renato Andrade. Francisco. Gracias. Y igual a Galo. Buenas tardes. Usted acaba de terminar un estudio sobre, ¿no?, el tema de la movilidad sostenible, y me parecía muy interesante este tema, y tú lo mencionabas acerca del transporte privado, que representa el 23% de los viajes diarios. Y si vamos tan solo al transporte privado, como autos, de los 400, me parece que son 430.000 vehículos que circulan en Quito, 360.000 son solo privados. Es decir, el 80%, y por lógica uno cree que los viajes diarios... Uno por lógica cree que los viajes diarios se deberían realizar mediante el transporte privado. De acuerdo al porcentaje de los vehículos que existen en Quito, pero tan solo representan el 19,6% en los viajes diarios. Entonces, o sea, el resto de ciudadanía sí se moviliza en lo que hay. En transporte público el 66% y el 14% en transporte no motorizado, que es peatonal, que es el 13,7%, y tan solo el 0,3% de Quito. Sí caminamos. Representa 0,3% las bicicletas, que eso representa 14.000 viajes diarios en bicicleta. Pero Cristian Bernardo, ya me confundió con mi conterráneo, ¿no? Exacto. Cristian, pero entonces, esto no se vuelve, lo de la bicicleta, ¿no se vuelve un poco romántico en una ciudad como creo que sea romántico. ¿No? No sé si tú también, que estás vinculado en el tema, investigaste sobre cómo se crean las ciclovías en Holanda, que tienen unas ciclovías espectaculares. Quizás el tema topográfico ayuda muchísimo, pero después de la Segunda Guerra Mundial tienen una bonanza económica tremenda, comienzan a destruir edificios para construir vías para los autos, y se dieron cuenta que eso no era el camino, que la ciudad comenzaba a colapsar. Tuvieron una recesión petrolera, me parece, por el año 70, y optaron por la bicicleta como movilidad sostenible. Mire, usted ahora lo que es Holanda, yo sé que es una comparación demasiado romántica para lo que estoy diciendo. No, pero está bien la comparación por dos cosas, porque esto nos trae a lo que usted mencionó, Cristian, que es la topografía. No hay que olvidar que Holanda le ha ido ganando al mar espacios, porque es una cuenca hídrica, ¿no es cierto? Y entonces en muchas de las partes no es que no les guste construir avenidas, no las pueden construir, pese a que le han ganado al mar. Entonces, en determinados sectores de la capital holandesa, sobre todo, uno puede ciclear, porque primero está prohibido el transporte
del vehicular, primera cosa, y segundo, el peatón sí usa las veredas, porque aquí nos chocamos peatones con ciclistas. Sí, yo creo que ese es el gran problema de los 10.000 kilómetros de vías que Quito tiene. Tan solo el 63% son para ciclistas. Y de esos podrían usar los ciclistas. No, son exclusivos. Eso es lo yo tengo la información del coordinador, quien es Carlos Egues, la información del coordinador de Secretaría de Movilidad No Motorizada. Y el 63 kilómetros son exclusivos para los ciclistas. Bueno, no exclusivos, el 15% son ciclovías exclusivas y más o menos el 51%, un poquito más, son compartidos con los autos. Yo no sé hasta qué punto se puede compartir con los autos. Sabemos lo que sucedió algunos años en la calle Ulloa, en la anterior alcaldía, que fue un caos. Hubo videos muy virales en contra de los ciclistas. Y algo que me llamó muchísimo la atención es una reflexión, y lo cito, de Gustavo Fierro, quien es el director académico de arquitectura de la UDLA, y decía: la ciudad, si necesita nuevos sistemas de movilidad, no se lo puede hacer desde el escritorio. No puedes en la vía Ulloa, que es la que descongestiona la América, partir la vía, hacer que los señores de los autos se peleen con los ciclistas. Eso jamás va a terminar en una movilidad en conjunto. Entonces ese es el gran problema, que no se está pensando en movilidades en conjunto, y en algún momento usted, creo que citándome lo que le dije en algún momento, dijo: pero un chico me vino a decir que yo venga cicleando desde Llano Grande. No era citándolo a usted. En un conversatorio sobre los ciclistas en la Cámara de Comercio me decía, y había una concejal también, dije que estaban abiertas pero eso era en la alcaldía del señor doctor Barreda, claro, que se discutía esto de la ciclovía. Entonces yo dije, a ver, yo quiero ver cómo llego a dar clases en la universidad en bicicleta desde Llano Grande. Y cómo cruzo, o si tomo la Panamericana para cruzar todo lo que es la 10 de agosto, y de la 10 de agosto bajarme hasta la Floresta, y de ahí que más, o sea, que ese es el gran problema. ¿Cuánto tiempo necesito cicleando sin estar físicamente preparado para eso? ¿Cómo llego desde Llano Grande, Cristian, a la Floresta? No, creo que ese es el gran problema, y no sé, Galo, si tú coincides conmigo, que las movilidades no se están pensando en conjunto. Sabemos los problemas de topografía, y creo que usted debería tener las facilidades para llevar su bicicleta hacia un lugar más cómodo, en donde usted pueda ciclear, es decir, movilidades en conjunto. Ahora con el metro se planteaban, hubo algunas formas reuniones, de llegar, de acceder. Sí, para que usted pueda llevar su bicicleta dentro del metro. Entonces yo creo que ese es el gran propósito. Y hay una idea de buscar eso. A ver, Galo, ¿cómo hacemos? Porque claro, a ver, no nos podemos centrar en una solución que se busca dar desde el Estado, que es en definitiva el municipio, y decir, a ver, yo quiero una ciudad más de esto, más de esto otro, como Cristian nos dice, Holanda. Yo digo, en Holanda se invirtió tanto en los terraplenes para sostener las vías peatonales, nada de vehículos, ni siquiera de ciclistas en algunas partes, ¿no es cierto? Estas soluciones que usted dice van a formar más bien parte del problema, no de la solución. ¿Qué alternativas nos dan a los ciudadanos que lo que queremos es movilizarnos, quizá con menos responsabilidad de la que usted está pensando en cuestión de contaminación, en cuestión de áreas verdes? ¿Qué alternativas para sumarnos a una u otra? Es importante decir, tomando el tema anterior, que Holanda no siempre fue como es ahora Holanda. O sea, Holanda tenía sus problemas de contaminación, de tráfico súper graves, y principalmente de accidentes de tránsito. Entonces esto de la bicicleta nace también con el movimiento ciudadano de madres de familia que perdían a sus niños y salieron a protestar a las calles y dijeron: queremos una ciudad diferente. Entonces Holanda empezó este camino en función, o sea, Holanda pudo haber sido como cualquiera de nuestros países al momento. Entonces es muy importante saber e imaginar eso, porque siempre decimos, no, Holanda es Holanda y Ecuador es Ecuador. No por Holanda es Holanda ni Ecuador es Ecuador. La topografía de Holanda primero está al nivel del mar. Y ese era mi segundo punto que quería contarle. Ese viaje que usted menciona no es para la bicicleta, salvo que usted sea un deportista consumado. Claro. Pero la mayoría de viajes en me Quito, dan un infarto.
Claro, o sea, y tal vez nosotros... Peor yo que soy vago. No, ese es otro tema que después hay que tocarlo, ¿no? Imagínense, es un viaje muy difícil sería difícil hacer. Pero la mayoría de viajes en Quito se realizan en el hipercentro, que es la zona de la meseta plana, digamos, de la ciudad. Entonces aquí aparece uno de las, y para anexarle con su pregunta, claro, que es cuáles son las alternativas y soluciones, es diseñar cadenas modales o cadenas que tengan diferentes modos. Es decir, usted puede salir de Llano Grande o Llano Chico, hasta parquear su vehículo, exactamente, digamos, que parquee su vehículo en la estación del trole, que es la actual, y de ahí puede tomar una bicicleta tal vez la parte de la subida puede ser una bicicleta eléctrica, o si no, lamentablemente, si usted trabaja en desnivel súper alto, tendría que usar el vehículo privado. Pero lo que quiero decir es que no... darles alternativas. Exactamente, lo que se tiene que fomentar son las alternativas. Y precisamente el proyecto Vial Guayasamín, por regresar un poquito, carece de una planificación en torno a la integración de los otros modos y en torno a la integración urbana. Es decir, si bien se dice que va a haber transporte público, que está incluido todo la conexión con el metro de Quito, pero aún no sabemos cuánto cuesta esta integración, cuánto va a costar, va a haber, tenemos que construir nuevas estaciones. Por ejemplo, los buses que suben desde Cumbayá tienen la puerta a la derecha y la estación de la Ecovía tiene la puerta a la izquierda. Entonces todavía tenemos que hacer esta integración real y física y saber cuánto cuesta para poder decirle que es un proyecto integral o que es una solución integral al transporte público. Pero Galo, ahí hay una cosa, ahora no tenemos transporte público por el túnel Guayasamín, ningún transporte público ingresa ahí, por lo tanto todos los que vengan del valle en transporte público tienen que desplazarse en una onda tanto hacia la Granados como hasta Guápulo, que no da más, ¿no es cierto? Totalmente. Y entonces, cuando usted encuentra un punto de entrada y de salida, porque este se vuelve de contraflujo en las mañanas y en las tardes, entonces estamos gastando también en combustible, en tiempo de la gente, y entonces no es que se van a integrar a las paradas, sino que vamos a tener la posibilidad de que el transporte público ingrese y nos libere de un desplazamiento, ¿o no es así? Y los temas particulares actuales del túnel Guayasamín, como está, no sé si pueda aguantar el transporte público, si constructivamente esté adaptado, pero podemos pensar en sistemas de menor capacidad como son los de Guápulo. Buses más pequeños, buses tal vez eléctricos para que no afecten la contaminación, para solventar este problema particular. Pero esto, como le digo, sería una solución inmediata. Vamos a integrar el transporte público con sistemas de parqueo de borde que le dicen para que la gente tenga una opción más. Pero este no es el problema de fondo, como le decía. Tenemos que también ver qué pasa en Cumbayá. ¿Qué está pasando en Cumbayá, Tumbaco, Quinche, Pifo? ¿Cómo podemos consolidar los viajes allá? Tal vez necesitamos construir un terminal en Cumbayá que me parece que estaba planificado y después podemos ponernos a pensar cómo en circuitos podemos conectar con la ciudad. Entonces, una de las alternativas y soluciones que tenemos es planificar. Y planificar, vamos a decir, el plan interconexión Valles-Quito 2020-2050, en donde aquí progresivamente podamos reducir los viajes motorizados, por un lado. Por otro lado, podamos aumentar las particiones modales en bus, pero también tenemos proyectos ya consolidados como el metroférico. El metroférico de un investigador de la Universidad de San Francisco es un proyecto que está ahí y transportaría 70,000 pasajeros al día, según información. Pero ese también ya tiene oposición. Es que en el Ecuador, Galo, casi no hay ningún proyecto que no haya iniciado con oposición y que al final nos ha terminado costando más y haciéndose. ¿Cómo resolvemos esta parte de, yo decía, romántica, para volver a repetir lo que decía Cristian también? ¿Cómo logramos que la ciudadanía, que respetando estas inquietudes, también encontremos soluciones? ¿Se puede o no? Porque si usted me dice, vamos a planificar, vamos a estudiar, tomo las palabras de Cristian Renato que dice, no se puede hacer desde el escritorio. En Quito tenemos una joya, y la joya se llama el trole. El trole fue un paradigma de planificación a nivel mundial. ¿Por qué? Porque después de Curitiba se inauguró el trole en la ciudad de Quito, un trole eléctrico que tenía el componente de no afectar el patrimonio.
los técnicos de Bogotá venían a supervisar y a ver cómo era el trole. El trole tuvo mucha oposición de los conductores, no solo mucha oposición. Pero quisieron destituir al alcalde y usted me acaba de contar que ahora eso es una de las cosas más racionales que se han hecho. Entonces, obviamente que los proyectos tienen planificación, pero nadie puede dudar, o sea, los beneficios asociados que tuvo el trole son beneficios muy sólidos, que pueden ser demostrados adecuadamente. Si nosotros comparamos otro proyecto de transporte como la solución vial Guayasamín, los estudios técnicos que hemos podido revisar tienen unos datos muy débiles. O sea que antes ya alguien se planteó y por eso es que hay estudios, eso nos dice. No, los estudios de la empresa china que fueron realizados para sustentar esto son unos estudios muy débiles. En la parte de tráfico es algo que asusta, la verdad. O sea, para el 2021 esta solución estaría colapsada, en el mejor escenario del 2024, pero no existen estudios sociales, no existen estudios de otro tipo que son de vanguardia al momento de planificar estas cosas. Cristian, a ver, unas soluciones pasan, siempre va a haber afectación, suelen decir, ¿no es cierto? Sí, pero pasa, ¿por qué? Porque la menor afectación sea posible, o que de todo el estudio que usted ha hecho. Primero quería mencionar este tema que me parece interesante, que usted decía, acá en Ecuador todos nos oponemos casi siempre a todo. Sí, siempre hay un sector que no le gusta. Y lo mencionaba porque ayer veía una noticia terrible donde Darío Tapia, el actual secretario de Movilidad, se reunió con parte del barrio que va a ser afectado por Quito Metrocables, me parece que es. Y bueno, no lo dejaron hablar, no lo dejaron hablar en la noticia. No lo dejaron hablar, o sea, le invitaron a conversar y le echaron. El micrófono, quiso socializar el tema y la gente comienza a ver la utilización, no hay que olvidar que es un año electoral, pero comienza a ver una utilización de política de oposición y de contradicciones. Y yo quizás en este tema que usted lo toca, quizás yo cuestiono mucho porque es tema electoral. Y no es que prender las alarmas y que la gente por ahí se ponga un poco tediosa, pero a mí me han pasado cosas malas. Tengo 22 años y siempre he estado involucrado en este tema de la movilidad sostenible. No voy a decir los nombres, pero me ha tocado entrevistar a políticos, que en años electorales frente a la Cámara decían, bueno muchachos, ustedes son las voces nuevas, ya se viene el año electoral, ya saben por quién votar, miren lo que estamos realizando. Entonces, esas cosas... Pero otros pueden hacer campaña oponiéndose, y eso también es muy usual en el Ecuador. Sí, muy usual. Pero ¿qué otros datos tiene Cristian? En cuanto al tema ecológico que mencionaba Galo, me parece importantísimo, revisaba estos datos, que la contaminación del dióxido de carbono, el 56% lo está aportando el vehículo en Quito. Y me parece que son 1.600 viajes que se realizaron en el sector centro de Quito. Esto representó, me parece que 50 toneladas de CO2 en viajes de bicicleta. Entonces, me parece que también la alcaldía debería pensar en ese sentido. Y yo revisaba el actual sistema de bicicletas públicas y lo catalogaba quizás como algo restrictivo, porque tú no puedes ir más allá de la Plaza Santo Domingo o no puedes ir más allá de la Y, que es el punto norte, y su utilización es de 45 minutos. Bueno, en eso creo que no hay mucho discordia, porque es para trasladarse a su trabajo. Pero además coincidiría, porque Galo dice, hay una meseta central, que es en la que realmente se puede... Sí, pero yo creo que el tema está ahí. Justo hablaba con algunos arquitectos urbanistas y le comentaba a usted el caso de Fernando Carrión, hace algún tiempo también con Gustavo Fierro, y me decía que el gran problema de Quito es cómo nació y cómo se fue distribuyendo. Quizás es hora de jugarnos y descentralizar la parte medular de Quito, y es algo que quizás las entidades públicas, y municipales no se han dado cuenta, porque es una obligación del municipio y del Estado tener que facilitar todos los días esos viajes desde los valles hasta la parte medular de Quito. Para hacer trámites de acá, que tengan acceso allá. Claro, y más que trámites, toda la vida social, necesidades profesionales, necesidades culturales, usted necesita ir a la parte medular.
¿por qué no descentralizar la ciudad y buscar otros puntos? Y me parece interesante este análisis que decía... Las escuelas, los colegios. Sí, no, y mencionaba quizás el los sector trabajos o las empresas privadas son las que se han dado cuenta. Usted encuentra un banco en todos los lugares, un centro comercial, diferentes necesidades privadas, algo que el municipio o los municipios a lo largo pero que sí de se han hecho en los municipios, ¿no? Tiene las administraciones en Calderón, en el sur, tienen Cumbayá, tienen en el centro norte, o no es suficiente, ¿sí? Sí, pero no sé hasta qué punto le pueda brindar todas las facilidades. ¿No? Usted diría entonces acercar más las necesidades al sector donde vive la gente. Pero ahí le pongo un tema, y usted sí conoce, porque toda la gente que vive en Carapungo, por ejemplo, no toda, está mal dicho toda, pero un sector de esta población se traslada desde Carapungo a partir de las 5:15 de la mañana para trabajar en las fábricas del sur. Y es por eso que los que se dieron cuenta de esa necesidad de transporte ahora tienen un servicio de transporte ilegal, ¿es cierto?, que va por la Simón Bolívar, que sale de la entrada a Carapungo y va hasta, esto se llama, hasta Guajaló. Guajalá, el puente de Guajaló. Claro, yo tengo que tomar eso, porque imagínense, yo vivo cerca de ahí, cuando me toca transmitirle a Aucas, es lo más fácil, claro, tomar. Yo cuando quiero ir a ver a mi equipo también me toques. Me voy hasta Guajaló, me quedo en el centro sur y camino algunos metros hasta el estado del Aucas. Pero es preocupante. ¿Y esas realidades? El sedentarismo que tiene en Quito, ¿no? Usted hablaba también de que usted no cogiera una bici. No es que no cogiera, o sea, lo que pasa es que si hago bicicleta algún rato, pero no para venirme e irme todos los días de Llano Grande hasta la Floresta. No, pero yo creo que también igual en datos de salud es alarmante. Me parece que el 20% padece de obesidad actualmente en Ecuador, son datos del 2011-2013, y el 40% está ya cerca de la obesidad. De la obesidad. Así que me parece que por ahí también habría que brindarle otras alternativas, otro sistema de movilidad. Pero va por la movilidad el tema de la salud, ¿sí? Sí, yo creo que puede ser un punto favorable, y para que Galo siga con la palabra. Galo, ¿cómo vinculamos movilidad con salud, con y obra economía? pública? No se olvide, porque usted la bicicleta gasta $50 al año, que revisé algunos estudios. Recién se me ponchó la llanta, me costó $1 reparar. ¿Y cuánto cuesta la bicicleta? La mía me costó unos $500, que está, me parece que es entre lo normal, que me puede servir para fines recreativos y también para circular en la metrópoli. El otro día alguien me decía, por usar esos $500, perdón la interrupción, que decía, pero ¿cuánto está una computadora que necesita un joven de la Universidad Central, una que le pueda servir? Si consigues en unos $500, que sería en lugar de la bicicleta, ¿no? Claro que decía, bueno, es casi 2 salarios mínimos vitales. ¿Y quiénes pueden hacer eso, no? Pero Galo, ¿cómo vinculamos lo que nos pide Cristian? Juntemos lo económico, la salud, la movilidad y la realidad también. Qué bueno que este debate esté tan rico y tan gratificante, porque estos conceptos son súper importantes hablarlos ya. Porque la forma urbana, esto dice muchos estudios, la forma urbana está íntimamente ligada a la calidad de vida de las personas y a la salud. Por ejemplo, en barrios, digamos, periféricos, que no tienen zonas verdes, que no tienen veredas adecuadas, que no tienen ciclovías, es donde se registra la mayor cantidad de enfermedades, asociadas al sedentarismo, enfermedades de la ciudad, les dicen también. Entonces, esto es muy importante analizar, porque cuando usted está haciendo ciudad, cuando usted está, por ejemplo, fomentando el uso del vehículo privado, está decreciendo los otros niveles de salud de las personas. Entonces, tenemos que preguntarnos también qué tipo de infraestructura es la que tenemos que localizar en la ciudad o distribuir en la ciudad para mejorar también los niveles de salud. Pero esto va de la mano de la economía, porque al final la economía se traduce en la calidad de vida, en toda la parte social, pero también en gastos... sus posibilidades. En gastos súper fuertes de salud para el Estado.
Es así que la planificación, por ejemplo, de las ciclovías en Dinamarca o en Holanda está en función de la salud. O sea, el Ministerio de Salud es quien planifica las ciclovías, porque de esa manera está incrementando y mejorando la salud preventiva de la ciudadanía. Entonces están íntimamente ligadas. Es por eso que nosotros como profesionales nos preocupa ver que estas obras facilitan el vehículo privado, decrecen la calidad de vida urbana y son obras que ya están probadas que no sirven. En todo el mundo estamos botando los pasos a desnivel, las vías de segundo piso. Alrededor del mundo la planificación está en otro sentido, estamos yendo hacia otro lado. ¿Cuál sería, por ejemplo, una muestra de botar túneles o botar pasos a desnivel y eso? Una que tenemos relativamente cerca es San Francisco. La calle Embarcadero, que era una calle muy icónica. Recientemente, digamos hace unos 10 años, botaron su paso a desnivel que les costó se les costó como 130 millones de dólares. Y también les costó como 100 millones de dólares botarles. Entonces ellos construyeron, se dieron cuenta, dijeron, ok, aquí no está pasando, se está decreciendo la calidad de vida en esta zona, el tráfico se tiene que resolver a nivel. Entonces, este tipo de decisiones están, podemos mencionar algunas de este tipo. Les voy a pedir que hagamos un corte porque también tenemos que saludar a Radio Democracia en la 920, pero también hay que hacer un corte. Volvemos a seguir dialogando con Galo Cárdenas y Cristian Andrade sobre el tema de la movilidad y algo de la solución Guayasamín. Enseguida volvemos. En un momento regresamos con Diálogos por Democracia M y Democracia TV. Democracia. Sobre la emergencia de gas y energía que se está viviendo en la costa Caribe. Democracia. Rusia retoma críticas por retenidos en base naval de Estados Unidos. Democracia. Formulé el primer pedido histórico de perdón a las víctimas de las graves violaciones de los derechos humanos. Democracia, solo noticias. Sentimos lo que la gente siente, amor, desamor, alegrías inmensas. Decimos lo que la gente quiere, pasión, discusión, democráticamente. Democracia, la radio de la gente. Democráticamente, la radio de la gente. Desde el Distrito Metropolitano de Quito, Cadena Democracia, la radio de la gente. Francisco Rocha está de vuelta con Diálogos por Democracia M y Democracia TV. Estamos de regreso para seguir conversando en esta otra media hora sobre el tema de la movilidad. Y claro, y a propósito, esto es de la solución Guayasamín. Cristian, usted nos decía, tengo unos datos sobre, y estaba recordando antes, de lo que es en México y de lo que es en Quito. ¿Cuántos viajes se hacen? ¿Cuánta gente se moviliza? Y comparemos las poblaciones, pero también las distancias y los costos. A ver, por acá tenía el tema de la movilidad en cuanto a una comparación con el DF. Y me parece que la población está cerca de las 10 millones, ¿no? En el DF, 17, es mucho 17. Más que todo el Ecuador. Bueno, 17 pero las millones. Distancias, la forma de ser, no se ve que es un lago, la forma de la ciudad tan circular y tan amplia es diferente. Bueno, se puede ver la estadística es que en Quito diariamente el viaje promedio de un quiteño es de 1,66. Bien, perdón, 1,66 los viajes diarios. Y 1,89, a ver, 1,66 me estoy confundiendo, perdón, los viajes de las personas que viven en el DF. Y en Quito es de 1,89. Decíamos, ¿por qué los viajes son más altos en Quito, que se supone que tiene una población menor a la del DF? Según mi análisis y pude ver algunas estadísticas, es la bonanza económica que vivió el país. Recordemos que acá es muy fácil tener un auto por diferentes créditos. Que el costo aquí es como 40% más.
el caso del vehículo, quizá nos endeudamos con más facilidad. Pero un vehículo aquí nos cuesta creo que el 40 o 45% más. Pero le dan mayores facilidades. Ya. Cualquiera puede obtener un crédito, lo puede pagar en 5 o 10 años. Por lo menos antes era así, sí. Claro, y aparte de ello, el tema de la gasolina que es subsidiada es muy fácil. Justo hablaba con Alex Puente, quien es el director de Ciclópolis, los que realizan los ciclopaseos los días domingos, y él me decía, hay que cobrarles a las personas que tienen el servicio privado de vehículo lo que verdaderamente cuesta en Quito, y tengo una estadística que a mí me parece alarmante, la gente lo ve, tengo algunos compañeros que me han dicho, pero ¿qué me quieres decir con esta estadística? Yo abro la ventana y me doy cuenta, cualquiera se da cuenta. Yo digo, pero hay que hacer algo, ¿no? A mí me desespera estar en un bus 1 hora, 1 hora y media, yo no, eso no quiero, por lo menos para el resto de mi vida, no quiero. Nos hace perder, claro. 10.000 kilómetros, de los 10.000 kilómetros con los que cuenta Quito, tan solo de vías. En vías, Tan solo 200 kilómetros son para el transporte privado exclusivo, es decir, el 2%. Pero el Ecovía. A ver, para el transporte público. Carriles exclusivos. Carriles exclusivos. Aquí tengo. A ver, la capacidad tiene 10.000 kilómetros de vía, donde tan solo 200 kilómetros están destinados al transporte público, que es Trole, Ecovía y Corredor Suroriental. Entonces, estamos dándole más espacio a la individualidad. Y lo que mencionaba Diego Puente, quien en el 2014 era el ex secretario de Movilidad, decía, el 2% del espacio está movilizando a más del 80% de los quiteños. Y en cuanto a dólares, 2.000 millones de dólares al año es lo que le estamos dando al 20% de las personas que son los que utilizan el transporte privado. Entonces es como que, ¿para quién están trabajando? ¿No? ¿Para quién están trabajando o cómo estamos distribuyendo? Porque no es una cosa de ahora, ¿no es cierto? A ver, Galo, entonces, primero un acuerdo, una planificación, definir qué ciudad queremos. Y yo la verdad que quisiera una que tenga transporte público en el que no tenga que salir con la corbata en la oreja, ¿no es cierto? O sea, que para poder salir tenga que prácticamente irme agarrando de alguien para poder salir. O sea, sí quiero irme en el transporte público, pero que me lleve a tiempo, que no... cuidado, se cae, no, dale, ya cayó. Eso no quiero. Me parece aquí muy interesante, claro, esto es una realidad que pasa, y pasa y sucede, y le sucede a el 77% de la población de Quito. Y me gusta ver a mí el tema de manejar como un lujo, manejar, tener carro, poder tener carro es un lujo. Y también me gusta verle como fumar, o sea, antes el acto de fumar era público, usted podía fumar en los aviones, en su casa, en todo lado, y era visto, pero después descubrimos que fumar no era tan bueno para la sociedad. Descubrimos que había unas externalidades negativas súper grandes en salud, etcétera, ¿no? Y creo que estamos dando ese paso también para el vehículo privado. Nos estamos dando cuenta que no podemos manejar que no es cuando bueno queramos. Seguir manejando. Exacto, que no es bueno seguir manejando, que tiene que estar racionalizado este tema de manejar. Y este lujo que nos damos de manejar en las ciudades por todos estos factores que han mencionado, de los subsidios, de las vías que se incrementan. Entonces, en este balance, las personas que manejan el vehículo privado tendrían que tener también esta perspectiva de lo que es manejar en la ciudad. Porque también manejar en la ciudad provoca accidentes de tránsito que también se traducen en la economía. Entonces, todos estos factores tenemos que empezar a balancearlos. Y el transporte público digno es una de las premisas nuevas del desarrollo urbano, o sea, los objetivos del desarrollo sostenible para las ciudades que se van a tratar casualmente en hábitats. Galo, ¿y usted vería bien entonces el metro? ¿Eso le parece bien o no? ¿Tampoco? Es una pregunta muy, muy complicada la que me hace. Pero en concepto, si no le voy a decir, bueno, ¿con qué está de acuerdo? Claro. Sí. A ver, Galo, el concepto le parece bien. Es adecuado. O sea, el concepto de invertir en el transporte público, no. O sea, el concepto de invertir en transporte público es adecuado. El gran reto que tiene el metro es de fomentar lo que va a pasar alrededor de las estaciones. Tienen y la nueva dinámica, exactamente, y la nueva dinámica que va a tener la ciudad alrededor de eso. Porque justo uno de los artículos que escribía, cuando el metro esté funcionando vamos a seguir teniendo el problema en los valles.
y vamos a seguir teniendo el problema en Calderón, y la gente también en Los Chillos que ingresa a la ciudad. Entonces, el problema de fondo... Pero no están hechas unas soluciones para llegar a determinadas terminales del metro para que de ahí la gente se distribuya a esta planicie que usted nos recordaba, esta plataforma donde hacemos casi todo. Casualmente, lo que le mencionaba es que la solución vial Guayasamín no está integrada al metro de Quito físicamente. No sabemos cómo va a estar la integración, cuánto va a costar, las frecuencias de los buses, qué tipo de buses. Vamos a pensar en Los Chillos. Uno de las personas que viven en Los Chillos, que vienen en transporte privado, se concentran en la Marín, digamos, y también en la zona de las universidades. Pongamos a pensar las cuáles universidades han ido poniéndose hacia donde ve el transporte. No, tal vez el transporte se ha ido hacia donde están las universidades también. Sí. Hay una dualidad verá, ahí de que 2 o 3 de estas soluciones fueron, no sé si obligadas, pero sí consensuadas con las universidades, una de esas donde estudió Cristian, para hacer este paso, que puedan ingresar, o estamos trabajando para los centros comerciales y las universidades. En eso coincido con el doctor Carrión, que menciona que los pasos a desnivel están alrededor de los centros comerciales. Y eso plantea la inequidad también de quiénes usan los centros comerciales y quiénes son los beneficiados de estas obras. Entonces, estos retos que trae la ciudad, como le decía, con el metro de Quito, que va a ser la obra más grande de la ciudad, que va a cambiar la dinámica de la ciudad, es algo que tiene que ponernos atentos a todos, y tenemos que también... Yo he escrito algunas cuestiones alrededor de las cosas que hay que hacer alrededor del metro. ¿No están alrededor del metro también áreas y nuevos puntos de desarrollo de la ciudad, de dinamismo? ¿No es bueno eso? Es bueno, bueno, como usted mencionaba, no me acuerdo en qué año se realizaron esto de las administraciones zonales, que en concepto es bueno, porque descentraliza todos los servicios. Y que la gente tiene accesibilidad en el sector. Exactamente. En concepto está muy bien realizado, pero ahora hay que evaluar si de verdad eso es lo que está funcionando. Exacto, si está funcionando, si está generando, por ejemplo, empleos, dinámicas económicas ya alrededor de estas estaciones, ¿no? Y también cómo está conectado el transporte a todos estos servicios. Entonces, estas nuevas centralidades aún tienen que ser desarrolladas, digamos, pero también existe un factor adicional aquí en el metro de Quito, que los intereses inmobiliarios van a ser súper altos, porque alrededor de las estaciones la plusvalía se va a incrementar. Eso es algo que dicen los libros también, ¿no? Usted pone una estación, hace más atractivo. Que sí, hace más atractivo el tema comercial, porque de vivienda no de vivienda y comercial se dispersa. La gente ve una estación de algo y no quiere estar en un terminal terrestre, no quiere estar, ¿o sí? Sí, casualmente la gente quiere vivir cerca de las estaciones de transporte público que funcione. Exactamente, esa es la palabra, para incrementar su accesibilidad. Entonces incrementa la plusvalía alrededor de las estaciones de transporte. Obviamente cuando se hace mal, cuando no está diseñado esto, es una amenaza, porque si uno se imagina la 10 de agosto en la parte norte, entre las Naciones Unidas y la estación de la Y, es bastante peligroso, o sea, es bastante abandonado y botada esas zonas. Ahora hay unas reconversiones ahí interesantes con universidades, hospitales, pero lo que pasa entre estaciones y lo que pasa también en la mitad es lo que es el gran reto que tiene la ciudad, que tiene que preocuparnos, que tenemos que estar hablando ahora, como estamos aquí hablando casualmente. Cristian, de toda esta investigación, bueno, hay desde utopías bien grandes que uno dice, sí, bueno, a mí también me gustaría tener otro mundo, aunque en debo admitir, disfruto bastante bien y me gusta, con todas las dificultades. Pero, ¿qué otros temas descubrió? Por ejemplo, los estadios, usted que es periodista deportivo, estos ejes en donde también hay concentraciones, a veces no muy frecuentes, y otras veces yo diría, qué sé yo, con poco público incluso, ¿no? Porque uno diría, a ver, si ve cuánto están yendo al estadio Atahualpa, entonces hay que demolerlo, no sirve para la cantidad de gente que había. ¿Investigó algo de eso en movilidad o no? En movilidad no, pero veía un reportaje interesante acerca del director de marketing deportivo de la UDLA, y quizás nos saltemos un poquito del tema. Pero integrémosle. Y decía, el Atahualpa no puedo creer que sea un estadio que está casi al borde del colapso,
y porque se encuentra en unas condiciones terribles, por lo menos las zonas. O sea que las tomas que vemos no, por adentro es terrible y es vergonzoso, lo digo, porque uno va a Argentina, claro, y le dan las facilidades del caso en cuanto a temas de transmisión. Acá recuerdo cuando vino esta cadena internacional, no voy a decir el nombre, pero los bomberos les tuvieron que ubicar la escalera, la escalera para que se suban a la parte superior para que allí puedan armar un set, ya que no había las facilidades. O sea, aquí el entusiasmo de ver las tomas de alto, todo colorido, no es... el estadio se encuentra en unas condiciones muy malas. Y eso es lo que decía esta persona encargada de la carrera de marketing deportivo. Hay que tomar como opción lo que hace el Santiago Bernabéu, el estadio del Real Madrid. Allá, aparte de que se juegan los partidos del Real Madrid, que es el equipo más importante, bueno, usted puede tener sus reuniones, que no necesariamente son de deportes, adecuadas, es decir... es un sistema, claro, entonces. Es un sistema en conjunto. El estadio tiene varios servicios. Varios servicios. No solo la cancha, sino... Claro, uno de ellos usted puede alquilar y realizar sus diferentes sesiones ahí centro de convenciones. Sí, diferentes sistemas, pero lamentablemente vemos que el estadio se ha visto reducido a ese tema. Y en cuanto me llamaba mucho la atención, porque escuchaba a algunos colegas quejarse hasta por los ciclopaseos. Decían que uno de los grandes problemas para que la gente no vaya al estadio del Aucas es porque el ciclopaseo justo cruza por la calle del estadio del Aucas. Pero además, claro, para ir hay que bordear la ciudad. Me pasa, ¿sí? Sí, pero yo digo, ya no puede ser el colmo, o sea, del sedentarismo, que no pueda usted caminar desde... Bueno, de Llano Grande, ¿cómo hago yo? Pero digo desde el Quicentro Sur hasta el estadio de la Aucas. Digo, de Llano Grande irme hasta el estadio es cruzar la ciudad. Sí, pero ese es otro tema interesante y Carlos también que está vinculado con este tema... ¿Cómo le vamos a encontrar? La bicicleta, los diferentes tipos de movilidad. Cuando habló de la bicicleta eléctrica me calmó un poco porque dije, bueno, eso sí. Hay 300 bicicletas actualmente, ¿no? 300 para alquilar. Sí, son, el servicio es gratuito, tengo entendido, de la bicicleta. No, tiene usted que, creo que, bueno, no. Es gratuito el servicio. No paga, solo se inscribe. Sí, con un carnet. ¿Y alguna garantía, nada de eso, no? No, tengo entendido que no. Ya. Y entonces, ¿qué otro tema descubrió Cristian ahí? Yo quería hablar en cuanto al tema de las perspectivas de la bicicleta acá, que son recreativas, que evidentemente están consolidadas en el año 2003, que nace el ciclopaseo. Sí. Nació con 10 kilómetros que iba desde la Tribuna del Sur hasta la Cruz del Papa. Y mire, el crecimiento actualmente son 30 kilómetros que va desde Quitumbe hasta el Parque de los Recuerdos. El primer ciclopaseo asistieron 10.000 personas, actualmente van entre 30.000 y 40.000 personas por cada evento. Pero esto significa que hacen deporte los días domingos. Pero yo creo que es un buen índice para calcular. Para ver qué se podría hacer, además. Que la población quiere otros medios también de movilidad, que está cansada. ¿Cree que está junto eso? Sí. Yo creo que sí, le invito a usted que quizás un día domingo tome su bicicleta y vaya por la 10 de agosto y vea a la gente muriéndose de iras en el tráfico, metido en el auto, y usted en la bicicleta, hasta le saca la lengua, ¿no? Y pasa por ahí. No hagan esto los que nos están viendo, sacar la lengua. Quizá yo llego sacando la lengua. Para amenizar el tema. Pero yo creo que es un buen momento para que la gente se suba a la bicicleta y se dé cuenta, que no es tan malo, que quizás... nadie ha dicho que es malo. No, digo que no es tan malo el tema hasta físico. Yo creo que el punto de quiebre es que nos han puesto en contra de los vehículos para que ellos no se incentiven a usar la bicicleta, más bien les tengan odio a los ciclistas, porque dicen, nos están quitando vías, porque ese es el gran problema de cómo se están construyendo los ciclistas. Lo único que me molesta es que me timbran para pasar por la vereda donde Pero imagínense, van a la vía... Eso sí digo yo, oiga... Pero es que el ciclista, ¿qué hace? O sea, no puedo caminar toda la Amazonas.
va a la parte peatonal, que quizás si somos imprudentes, hay ciclistas que quizás son muy imprudentes. También el ciudadano de a pie, ¿qué hacemos? No, y le quería plantear, acá está el tema de la jerarquía de la movilidad urbana. ¿Cuál es entonces, Cristian? Que no sé hasta qué punto se respeta, pero están los peatones, los ciclistas, el transporte público, el transporte pesado y los autos. Yo creo que nuestra pirámide es al revés, ¿no? Es al Primero revés. los autos. Creo que así es como se está construyendo. ¿Usted siente que es así? Sí, el 80% de las vías es para transporte privado, entonces, ¿qué nos está diciendo eso? Claro. En virtud de esto y de esta visión de un joven, además periodista deportivo, con ganas de seguir haciendo ejercicio, tanto que me invita a hacerlo, no le acepto el reto porque yo sé de mis limitaciones, pero el tema de la solución Guayasamín, que usted dice está desintegrado, es solo que es una especie, como alguien la calificó, es una solución parche momentánea, que va a costar mucho, y algunos dicen, oigan, pero necesitamos también los peatones, que se eleve el tráfico, que no baje de 12 o 13 kilómetros por hora, que iban a 8, y entonces son trancones más que movilidad, ¿no? ¿Hay alguna forma de empatar estas dos cosas o no? Sí, hay formas, y como le decía, no necesitamos una medida, necesitamos varias medidas para resolver el problema de fondo. Entonces, sí estaría de acuerdo con que la solución Villalba-Guayasamín es un parche temporal. Este es el principal problema, que es un parche temporal. Los conductores de vehículos que supuestamente están beneficiados y les parece una buena idea, pero yo también les entiendo a los conductores cuando ven y dicen, obviamente, si hay otra vía voy a ir más rápido. Pero la verdad esto ahonda el problema. Esto es muy difícil de explicar y entender, porque crecemos, hace crecer este círculo vicioso. Pero como les decía, lo que necesitamos en la ciudad no es una medida, es una set de medidas. Tenemos un conjunto de medidas, y como escribía en uno de los portales periodísticos, es que estas obras no son imprescindibles. Lamentablemente, ¿Sí usted cree que no son exactamente, estas obras no son imprescindibles. Esa es una de las premisas principales para la planificación del tránsito, y lo que sí es imprescindible en la ciudad es poder movernos diferente. Es tener un transporte público adecuado, pero no solo pensar en estos grandes proyectos de transporte, porque la mayoría de gente, el 66% de la gente se está moviendo en los buses azules de poca capacidad. La gente que viene del sur al norte, se limitaron en virtud del trono también. Exactamente, entonces se está moviendo, la mayoría de gente se está moviendo en esos buses. Entonces el 66% necesita ya solución para ese problema. Necesitamos ahí sí a las medidas micro, ¿no? La caja común, necesitamos mejorar las unidades, hacerles más accesibles. Que la caja común ya en la década de los 70, que funcionó y funcionó bien en una parte, después dejó de funcionar por la propia iniciativa de los transportistas, ¿no? Entonces, esto es una cosa, el manejo de la ciudad, si fuese solamente de voluntad, diríamos, ¿sí? Es también de sumar todas las voluntades. Porque si no, las de ustedes chocan con las de los otros, y los otros tienen también los derechos que tienen ustedes. Pero además usted nos decía que la solución Guayasamín puede afectar para mejorar el valor de la vivienda o disminuir el valor de la vivienda. En teoría, los pasos elevados vehiculares disminuyen la plusvalía. No es como los terminales. Exactamente. Ese tipo de infraestructura en la ciudad disminuye la calidad de vida. Y usted póngase a pensar qué pasa debajo del puente del Huambra, debajo de los puentes de la República, quiénes habitan esas zonas, cómo son esas zonas. Ninguna de esas zonas personalmente creo que es atractivo para vivir. Lamentablemente hay gente que tiene que vivir ahí por los bajos costos. Hoteles, restaurantes que están alrededor, sobre todo en esta parte del norte, por ejemplo la República y 10 de agosto. Ya. Usted vea cuántos nuevos edificios de apartamentos se han hecho. Ok. Puede ser ese uno de los casos raros, pero en general lo que dice muchos estudios, es que este tipo de infraestructura, pasos deprimidos o elevados, disminuyen la plusvalía. Esto es un hecho. Es un hecho, está bastante probado, que pueden haber ciertos espacios o cápsulas en la ciudad al lado de la urbanización.
Sí. Más o menos, Sí, ese es sí, un sí, ejemplo es una cosa así, muy, sí. muy importante, ¿no? Ya. No son atractivas para vivir, porque lo que usted está buscando es una zona en la cual pueda caminar, no sea peligrosa, zonas verdes, no zonas llenas de adoquines, de asfalto, que eso no es atractivo como para vivir. Nos toca, pero no es una zona atractiva. Bueno, yo debo admitir que uso bastante una cosa que dicen los alumnos, el dolarazo, que es unos taxis comunes que se pagan $1. Ah, claro. Por los que vivimos por ahí que nos toca usar, ¿no? Claro. Qué bueno Sí. poder Que es hablar de una- eso. Sí, pero yo creo que en cambio eso hay que regular de alguna manera para que no se les ocurra que a partir de las 9 ya cuesta unos 50 y a partir de las 10 ya cuesta 2 y entonces nadie les controla nada. Hay unos dueños de las cuadras donde se parquean y claro, eso es otra cosa que hay. Cristian, vamos terminando, se nos acabó el tiempo y les agradezco de haber conversado así un poco general de nuevas visiones. Este es un espacio para generar nuevas visiones, nuevos temas, ¿no? Pero también para pedir que lo que se planifica, lo que se entrega a la ciudad, tenga un mínimo de consenso, que no es cuestión de una confrontación, sino de consensos, ¿no? Un último mensaje para despedirnos, Cristian. Con el tema que quizás empecé y me llamaba la atención, creo que la ciudad no se puede hacer desde el escritorio. Y lo decíamos no lo digo yo, lo dicen las imágenes, vemos la poca credibilidad que quizás ahora en cuanto a temas de movilidad tienen las autoridades. Mire lo que le sucedió al señor Darío Tapia ayer. Pero eso puede ser intolerancia de algunas ciudadanas. Sí, pero digo, quizás en eso se refleja, quizás no es la mejor manera de actuar frente a una autoridad. Pero yo creo que hay que trabajar más en conjunto en la movilidad, involucrar a las personas. El tema del dolarazo, y perdón que me tome unos segunditos que usted lo mencionaba, justo estaba por la Plaza Grande y estaban estas personas pidiendo la regularización. Hablé con un señor metropolitano y me dijo, siempre vienen a hacer bullas acá, pero el alcalde se va por atrás y se quedan parados ahí. Entonces, ¿cómo usted puede tener un consenso? Lo que pasa es que no hay un estudio para eso. Yo he hecho un seguimiento, y se lo digo así, con la universidad, un seguimiento al tema, no solo del tema del norte, también de varios temas de Quito. Creo yo que hay que encontrar una solución, porque también no se puede legalizar todo lo que, porque un grupo de gente va a gritar, si no se vean, vengo acá y me gano votos de ellos y les autorizo, pierdo votos porque les digo no. Entonces sí hay que encontrar un... Galo, el último mensaje. Bueno, el último mensaje va a ser primero para los usuarios de vehículo privado, para las personas que usan vehículo privado. Creo que es importante que entiendan que manejar es un lujo. Manejar es un lujo y también se requiere una pizca de solidaridad, porque no podemos esperar que haya un transporte público supuestamente de calidad, porque para usted la calidad puede ser Wi-Fi dentro del bus. Para otras personas puede ser simplemente tener un asiento y calidad en el transporte público. Entonces no podemos esperar que como nosotros entendamos la calidad del Wi-Fi no es. Entonces eso es muy importante entender primero, que tiene que haber esta solidaridad. Exactamente, que hay dos realidades, que unas son las personas que manejan y otras la mayoría que utilizan vehículo privado. Y finalmente, a las personas que están promoviendo el proyecto de solución vial Guayasamín, tenemos que parar este proyecto. Y hay que parar este proyecto para reformular no solo una medida, no solo reemplazar un proyecto con otro, sino ponernos seriamente a pensar la conexión entre Cumbayá, entre Los Chillos, entre Calderón y la ciudad de Quito. Bueno, estas son las ideas de dos jóvenes que estudian, que han seguido. Ustedes ven, Cristian, creo que con esto se acaba de graduar ya en la universidad, en la UDLA, y Galo, que viene trabajando ya como profesional, es un ingeniero que además estudia mucho el tema del transporte alternativo, a los que les agradecemos. La solución vial Guayasamín está ahí, entiendo que se abre a la discusión, hemos de seguir tratándolo. A ustedes gracias por escucharnos y acompañarnos, los que nos siguen por el canal. A partir de las 3 de la tarde estará ya a la disposición de ustedes este programa. Si quieren volverlo a ver, pueden ver que se olvidaron de decir. Y muchas gracias por venir. Nos encontramos el día de mañana para seguir dialogando. La radio distinta.